Continuamos entonces con el programa, ¿sí? El panel que sigue es el de buenas prácticas. La coordinadora es Diana Bichachi. Como fue ayer, hoy nuevamente Diana te tocó coordinar dos paneles, o digamos el mismo subdividido. Este panel se caracteriza porque iba a tener, lo expliqué antes, lo explico ahora de vuelta a los que se están incorporando, iba a tener a 3 casos de buenas prácticas, ahora va a tener 4, en función del caso que quedó pendiente de ayer. Para meterte presión, Ximena, te digo que tengo manifestaciones como el sur espera a Ximena Olivero, así que mirá la expectativa que generaste de que no pudiste terminar ayer, lo cual me alegra que pudimos subsanar el inconveniente. Así que sin más presentaciones, te doy la palabra, Diana. Muy bien, gracias a todos y especialmente gracias a Dios que podemos vernos y escucharnos, porque hasta ahora está funcionando y eso era lo que más temía. Bueno, vamos a tener esta modificación, que vamos a tener 4 exposiciones, como dijo Mario, la esperada exposición de Ximena, que ha tenido una popularidad a raíz de su inconveniente, que todo lo que sucede conviene, será cierto eso. Entonces, bueno, esperamos, si Dios quiere, escucharte. Ya sabes que es de San Martín de los Andes y que va a presentar un manual para la Secretaría Legislativa de ese Consejo Deliberante, y ya ha sido presentada ayer. Así que la escuchamos y esperamos que todo salga bien. Ximena, hoy. Buenas tardes a todos. La verdad que agradezco al señor Madioniti y a la doctora Bichachi por incluirme en este panel, ya que ayer tuve como una exposición accidentada por motivos ajenos a mí, que fueron tecnológicos. Teniendo en cuenta que tengo un tiempo muy acotado para exponer, voy a compartir con ustedes cómo nace el manual de procedimiento de la Dirección Legislativa y cuál es su contenido, sin entrar en mayores detalles para no quitarle tiempo al resto de los expositores. Este manual ha sido una idea innovadora, es el único manual que tenemos en el Consejo Deliberante. Además, que no es un tema menor, fue trabajado por todos los que formamos parte de la dirección. Cada uno realizó su aporte desde su competencia, puso su granito de arena, lo que enriqueció notablemente su contenido. El manual de procedimiento tiene como objeto documentar las tareas que realizamos día a día quienes trabajamos en el sector. Su cumplimiento permite asignar responsables de cada tarea y definir la secuencia que deben seguir los trámites para que de manera coordinada se lleven adelante las labores diarias. Esto confiere seguridad, certeza, de objetividad y ecuanimidad. Además, asegura que los asuntos tratados tengan la calidad y efectividad que la comunidad necesita y valora. Considero que el manual de procedimiento es un instrumento necesario para que cada iniciativa cuente con un recorrido preestablecido y con los requisitos básicos necesarios para otorgarle a los concejales todas las herramientas que necesitan para el tratamiento, la evaluación y el enriquecimiento de un proyecto. En el manual encontramos el marco legal, ya que el trámite legislativo tiene sus fuentes legales en normas de distinta clase y rango jerárquico, como la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal, la Ley de Procedimiento Administrativo, las ordenanzas de manejo de expediente, de audiencias públicas, de los decretos al referéndum, entre otras. En el manual también incorporamos la estructura orgánica del Consejo Deliberante, haciendo hincapié en la estructura legislativa, referenciando las funciones que le corresponde a cada sector jerárquico y a sus respectivos colaboradores, para después comenzar con la descripción de las tareas que llevan adelante todos los actores a partir del ingreso ante la mesa de entrada de una iniciativa. Esta iniciativa puede ser presentada por los miembros del Consejo, por el Departamento Ejecutivo, por las organizaciones intermedias, por ciudadanos por sí o por iniciativa ciudadana, y por el Defensor del Pueblo y del Ambiente. Una vez que la mesa de entrada identifica y registra la iniciativa, y esta toma estado parlamentario, es decir, se le da un número de expediente para su tratamiento en las comisiones, el Departamento de Comisiones recibe los expedientes y verifica mediante los checklists que
que le corresponde a cada comisión, sí cuenta con la documentación necesaria para ser tratado. Una vez que realiza esto, incorpora los expedientes en el orden del día de cada comisión, según la materia. Los concejales integrantes de cada comisión analizan y toman su decisión, y estas decisiones son plasmadas en planillas de despacho de comisión. Tenemos dos planillas. Una es una planilla que pasa a la labor legislativa, y otra planilla donde tiene distintos caminos, que puede ser una nota, que puede ser un pase al departamento ejecutivo o su pase a archivo. Cuando la comisión puede, bueno, ya lo dije, perdón, el departamento de comisiones también tiene a su resguardo los expedientes que ingresan en el sector, y estos expedientes pueden ser solicitados por los concejales o por sus asesores, y para ello se lleva el registro de su entrega mediante una planilla de préstamos. Cada una de las planillas que se utilizan son necesarias para llevar adelante las tareas antes mencionadas y para una mejor organización y control. Una vez que el departamento de comisiones entrega los expedientes tratados y con su respectivo despacho de comisión a la dirección legislativa, esta toma conocimiento de cada expediente y lo remite al departamento legislativo, quien procede al armado del orden del día de la comisión de labor legislativa, y después, una vez finalizado esto, pasa al sector de redacción para que elaboren el proyecto, que serán tratados en la comisión de labor legislativa. Para la redacción de los proyectos se utiliza un formato concreto que figura como anexo en el manual. Si la norma tiene anexo, el mismo debe ser escaneado en el momento como finalización de la redacción. Bueno, después los proyectos son guardados en una carpeta que nosotros llamamos ordenamiento. En esa carpeta hay subcarpetas con el número de la labor legislativa correspondiente a la sesión ordinaria. La comisión legislativa analiza los proyectos recibidos y decide su inclusión en el orden del día de la sesión o su corrección. Si decide esto último, el proyecto vuelve al departamento legislativo para su modificación, o su pase, puede también decidir su pase al departamento ejecutivo o a la comisión para continuar con el tratamiento. La decisión que tome la Comisión de Labor Legislativa es plasmada en planillas que se confeccionaron para tal fin. Bueno, bajo la órbita de la dirección se encuentra la protocolización de las ordenanzas, de las resoluciones, de las declaraciones y de las comunicaciones sancionadas por el cuerpo. Después tenemos la realización de estadística anual de la normativa, la confección de boletines asuntos de tratados BAT. Estos boletines es importante porque se coloca la norma que se sancionó, un extracto de ella y el número. Entonces eso es remitido al todo el cuerpo mediante correo electrónico. Y después está el procedimiento de las audiencias públicas. Todas estas tareas, no me quiero explayar mucho en estos puntos, pero todas estas tareas están a cargo del colaborador de la dirección, bajo la supervisión de esta, y también las normas que se sancionan tienen un formato concreto. Todo lo que corresponde a las planillas para mejorar la organización se encuentran como anexos en el manual. También se incluyó en el manual un glosario de términos legislativos de uso frecuente en el lenguaje parlamentario. Después, las audiencias públicas tienen un procedimiento especial, está normado por ordenanza, tiene plazos. Entonces para cumplir con esos plazos y para una organización y que todo esté con los plazos que corresponde, tenemos planillas. Bueno, por último, quiero decir que este manual tuvo desde que surgió, desde que se tuvo esta idea, el apoyo del presidente del Consejo Deliberante y el respaldo del Pleno del Cuerpo, quienes lo aprobaron por unanimidad el 13 de agosto del 2020, es un manual nuevo,
recién el mes que viene se cumple un año, a partir de ese momento el manual es usado no solo por el personal de la dirección, sino también por concejales y asesores como guía. Este manual contribuye a la jerarquización de las tareas legislativas, que tiende a clarificar los procesos legislativos que llevan a cabo cada una de los integrantes del equipo de trabajo de la dirección, con el fin de optimizar la labor del cuerpo legislativo. Bueno, muchas gracias. No sé si no quise explayarme mucho más porque quería que... Has cumplido muy bien, holgadamente, y tenías razón, era una práctica, una buena práctica realmente muy, muy buena, y que la verdad que creo que como buena práctica tiene que imitarse. Así que te invito a que nos mandes el material y seguramente va a ser muy requerido y muy bien, muy consultado en nuestro banco de datos que vamos a abrir de ahora. Así que gracias por ahora, Jimena, y perdón por todos los que te hicimos sufrir y sufrimos todos en el día de ayer. Bueno. No, muchas gracias a ustedes por permitirme darles a conocer a todos el manual, y realmente para todos nosotros, para mis compañeros de trabajo, para el Consejo, tener esta oportunidad es muy lindo, y para mí es un orgullo estar representándolos a todos en esta exposición, en este encuentro tan importante. Gracias. Muy bien, Jimena. Bueno, ahora sí empezamos con el panel programado para hoy, que tenemos 3 exposiciones. Siguen siendo buenas prácticas, porque este panel, el título que tiene, es compartir con todos los presentes buenas prácticas en distintos lugares de nuestro país y del extranjero, porque acá tenemos a un representante de México. Bueno, pero primero va a hablar una persona muy ligada a mi vida y a mi trayectoria, que es el doctor Ramón Jerónimo Brena, que tiene montones de cosas para anunciarlo. Simplemente voy a contar que es profesor emérito de la Universidad de Salvador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, una larga trayectoria y brillante trayectoria en el Parlamento, en este momento en otras áreas del Poder Ejecutivo. En este momento es director de la revista de Ciencia de la Legislación, una revista realmente muy, muy valiosa, y tiene el mayor mérito, que para mí es que es mi amigo y es mi profesor. Lo poco o mucho que yo sé de Ciencia de la Legislación, que espero que sea mucho, es porque el profesor me ha introducido en ese camino, un camino sin retorno, y en el cual él es un brillante precursor. Así que, doctor, gracias por aceptar estar compartiendo aparte esta experiencia que nos une también, porque hemos compartido muchos años en esta oficina que usted va a contar, porque él nos va a contar la experiencia de una oficina para la excelencia legislativa que se llama UAL, Unidad de Asesoramiento Legal y Redacción de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con Diana y con ustedes, con panelistas, con Samuel, con Jimena y con la gente del Círculo de Legisladores. Estoy un poco difónico, le ruego, Diana, que me diga si se escucha bien, porque el frío inaudito de Buenos Aires me ha dejado un poquito así. Perfecto. Quiero antes que nada agradecerles a las autoridades de ASALRA por la invitación que me formularon, que me honra, y me encanta estar con ustedes esta tarde compartiendo algunas de estas ideas que en aras de mejorar nuestros cuerpos legislativos. Y lo hago en la persona de Mario Nitti, a quien además tengo como profesor en la maestría de Ciencia de Legislación de la Universidad de El Salvador. Bien, dicho esto, y como sé que hay poco tiempo, voy a tratar de cumplir con ella. Hablábamos de la UAL. En un hito que yo creo relevante, en el año 2002, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mediante una resolución 187 del 2002, modificó su reglamento interno y creó una oficina inexistente hasta ese momento, la Unidad de Asesoramiento Legal y Redacción, conocida por sus siglas UAL.
La función de esta oficina, según el reglamento interno, es el análisis de los despachos de las comisiones de asesoramiento permanente y la corrección de la redacción a fin de que las normas utilicen términos uniformes. Si bien en el derecho comparado existen oficinas encargadas de la redacción de los proyectos de ley, podemos afirmar que en nuestro país constituía una experiencia inédita hasta ese momento. Ustedes saben que redactar nos lleva al drafting, porque la redacción técnica de textos legislativos ha sido sintéticamente denominada en general con el término inglés drafting. Es justamente en los pueblos anglosajones que tal materia conoció desarrollo, profundización y aplicación mayor. En otros países del sistema continental, como el nuestro, de derecho, como por ejemplo en Italia, la difusión del interés por el drafting es relativamente más reciente y considera privilegiar los aspectos formales respecto de los sustanciales. Aún si el límite entre forma y sustancia no es siempre claramente delineado y fácilmente determinado, se puede entender por drafting formal un complejo de reglas esencialmente estilísticas, pero profundamente apoyadas en las reglas gramaticales de la lengua en expresión, necesarias para una correcta redacción de textos normativos. El drafting sustancial, en cambio, tiene en miras la compleja obra de traducción de normas jurídicas de una idea puramente política, que evidencia la necesidad de esa intervención legislativa. En su sentido tal vez más lato, el drafting implica una serie de evaluaciones ampliamente discrecionales relativas a la satisfacción de los intereses que son el fundamento de la intervención normativa, el impacto de las nuevas normas sobre el sistema y el orden jurídico persistente, a su grado de actuabilidad administrativa, así como el monitoreo de la efectiva realización de sus fines, una vez que ha tomado vida en la sociedad. Y tal es así que, recorriendo el temario de este congreso, ustedes verán que muchos de estos temas están tratados en él. La discrecionalidad propia del drafting sustancial es tan alta que su aplicación nos obliga a perseguir un mayor índice de certeza del derecho a través de una redacción técnica más perfeccionada de los textos legislativos, pero siempre salvaguardando al mismo tiempo el principio democrático en base al cual el ejercicio de los poderes públicos pertenece al pueblo o bien a los órganos que lo representan. Un gran maestro, Alessandro Piso-Russo, uno de los constitucionalistas más importantes de Europa, lamentablemente fallecido, nos recuerda que una vez identificada la necesidad de la idea política, se requiere evaluar la efectiva necesidad de la intervención legislativa y su posible impacto sobre el sistema jurídico persistente, antes que nada, en términos de ¿qué? De coherencia o innovación del sistema. La nueva ley puede resultar coherente con el sistema jurídico al que ingresará o introducir elementos fuertemente innovadores, en el caso que esté dando vida a una doctrina, a una disciplina particular no regulada hasta ese momento por ninguna norma. Sobreviene entonces el evaluar si tal particularidad se justifica en verdad o si no es el caso de que venga tratada de una forma distinta una situación análoga a otras ya reguladas, prefigurando en tal caso un vicio de legitimidad de la ley por violación del principio de igualdad. En caso que se prevean nuevas funciones, es necesario evaluar si atribuirlas a estructuras estaduales ya existentes o si es necesario crear nuevas disciplinando la formación, la composición y el funcionamiento. La problemática del drafting sustancial excede los desarrollos destinados a resaltar y proponer soluciones a los inconvenientes que se presentan en el drafting formal y que, como hemos visto, son el objeto preciso de la vieja técnica legislativa y de la nueva legística que conocemos actualmente. Lo que se espera de esta oficina de la UAL es que aplique en sus análisis y verificaciones
Estos elementos de la legística formal para verificar y controlar la redacción de las disposiciones normativas que se les someten en aras de obtener textos normativos más perfectos, más útiles y más comprensibles. Y esto es lo que ha venido haciendo desde su creación. La obra de formulación de la ley comprende las operaciones de base, dos operaciones de base. La expresión lingüística, que es propiamente la escritura de la ley, palabras, frases, vocabulario, sintaxis, por una parte, y la segunda, que es la composición o ensamble global, por la otra. Es decir, el plan, las divisiones, el control de la coherencia y de la unidad del texto. En la escritura de la ley debe escogerse la brevedad o la longitud, la precisión o la extensión de la expresión, la condensación del pensamiento a riesgo de la oscuridad del texto o la limpidez a riesgo de cierta pobreza de expresión, el tono popular o la forma científica y técnica. Finalmente, el lenguaje jurídico o el lenguaje vulgar. Entonces, las leyes deben pertenecer solamente a dos categorías, prohibido y obligatorio. Son todos interrogantes que se nos presentan cuando uno enfrenta la difícil tarea de redactar correctamente una ley. Las funciones de estas oficinas, que tienen por finalidad la observancia de esas reglas y recomendaciones laboriosamente acordadas, son de carácter eminentemente técnico. Y así lo destaca el artículo del reglamento de la legislatura, que establece que la UAL en ningún caso puede revisar el fundamento de la decisión en que se basa un despacho, ni el sentido de la parte dispositiva. El solo hecho, entiendo yo, de haberse previsto su creación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, si bien es un hecho relevante, no sería suficiente y podría constituirse en letra muerta si no tuviera su correlato en los hechos. Por ello, entiendo que fue muy auspicioso el haber resuelto como una de sus primeras medidas la necesidad de establecer una política de redacción legislativa a través de la confección de una serie de reglas y recomendaciones para la redacción de disposiciones normativas, ya que una actividad tan delicada como legislar exige instrumentos idóneos para hacerlo con el máximo nivel de calidad. La idea rectora de los manuales de técnica legislativa conocidos, y entre ellos la de la guía para la redacción de disposiciones y proyectos legislativos que se utiliza en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el proporcionar elementos que permitan que la redacción de una ley se constituya en el ejemplo práctico de las respuestas oportunas a estos interrogantes y en testimonio cierto de que existe un modo más propio de hacerlo. ¿De qué manera se debe segmentar la ley? ¿Cómo se deben individualizar sus artículos? ¿Cómo se deben redactar los párrafos o incisos? ¿Si se deben colocar epígrafes o no? ¿Cuál es la técnica adecuada para efectuar modificaciones? Son solo ejemplos de esa política definida. Alguien tiene que decidir sobre eso. Estas cuestiones obviamente no van a afectar el fondo de la decisión legislativa, pero sí van a contribuir a que esta decisión quede plasmada de una manera más clara y más precisa, contribuyendo decididamente a la eficacia de esa norma. En esa guía técnica que redactamos con Diana, con Liliana Aragona y quien les habla, se volcó nuestro conocimiento teórico y también la experiencia adquirida en nuestra larga trayectoria en la labor parlamentaria en la legislatura. Pretende ser lo suficientemente exhaustiva al haber contemplado la mayoría de las reglas de un buen redactor debe conocer y aplicar. Si bien puede existir algún supuesto que no fue reglado, consideramos que se contemplaron todos aquellos que constituyen buenos indicadores de camino a seguir hacia la concreción de textos claros, precisos y sucintos. Textos que traduzcan con fidelidad y eficacia la voluntad del legislador, permitiendo a sus destinatarios conocer los derechos y obligaciones que a través de los mismos se regulan. No es el objetivo de esa publicación desarrollar conceptos de técnica legislativa desde el punto de vista teórico o doctrinario, sino enunciar a través de reglas la aplicación práctica de esos conceptos.
brindar una herramienta técnica respaldada por las teorías más modernas de la ciencia de la legislación. Y con la finalidad de facilitar la tarea de los actuales redactores, como así también formar los nuevos redactores. La guía es entonces el marco y la herramienta necesarios para afrontar con éxito la tarea encomendada a la UAL. Es un aporte valioso para aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de redactar leyes o de corregirlas. Aun cuando el legislador no necesariamente vea afectada su tarea, sí verá mejorado el producto de esa tarea. La UAL ha venido entonces a llenar un vacío y a constituirse en un elemento fundamental en el íter legislativo de la ciudad y en el lugar adecuado para aplicar todos esos conocimientos y reglas. Su éxito en la labor ha permitido sin duda mejorar el producto legislativo. Muchas gracias. Quedo a la espera de las preguntas que ustedes puedan querer formular. Bueno, yo estoy emocionada porque no solo nos vemos, sino que cumplimos los tiempos. Esto ya es un logro que me excede. Me lo dijo tantas veces Diana que no podía ser menos. Se nota, doctor, porque usted siempre, sus exposiciones son bien largas y a veces me cuesta, por ese respeto reverencial que uno tiene hacia tu profesor, cortarlo, pero en este caso ha sido perfecto. Muchísimas gracias. He tenido que morder la lengua para no seguir. Se notó porque estuvo muy contenida. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya sido tan interesante como a mí. Es una oficina maravillosa la UAL. Y bueno, como dice el doctor, las preguntas todas las vamos a hacer, las vamos a contestar, si es posible, al final de este panel. Y si no, en ese banco famoso de preguntas y que vamos a formar para poder cumplir con los horarios y no retrasar a los próximos paneles. Pero en principio la idea es que las preguntas se hagan a través del chat y nosotros las vamos a ir contando. Muchísimas gracias y ahora sí, ya pasamos al tercer panelista, es otro amigo, es el doctor Samuel Hernández Apodaca, que es de nuestro hermano país México, y que también se destaca por su generosidad, porque él aceptó rápidamente mi invitación a formar parte de este encuentro y su presencia es valiosísima por los conocimientos que tiene el doctor. El doctor, le cuento brevemente, porque tampoco me voy a extender en su currículum, que se puede buscar en cualquier momento en la web. Es profesor en Derecho, es maestro en Derecho Constitucional, es un filósofo, tiene una amplia experiencia en el campo de la labor parlamentaria también, y es director, y esto lo quiero destacar, de una revista también, de un nivel de excelencia que les invito a que las conozcan, que es la revista Cuestiones de México, de la cual él generosamente me hace formar parte también de su staff, y que tiene no solo al doctor como director, sino muchísimos profesionales de renombre, y entre ellos, y quiero destacarla, a la doctora Bárbara Cabrera, que es una de las investigadoras que más prolíficas que conozco y de un nivel de sus investigaciones que realmente valen la pena conocer. En la revista Ciencia de la Legislación, de paso me hago un poquito de propaganda, la revista que el doctor es director y yo soy directora, hay muchos trabajos de la doctora Cabrera que son de los más exitosos. Si todos los que tengan interés en la temática, les invito a que la compartan, que vayan a esa revista. Y bueno, yo ahora quiero que el doctor Samuel, que yo le digo Samuel cariñosamente, el doctor Samuel Hernández, nos cuente su experiencia de buenas prácticas y que nos va a contar, nos va a aplicar la técnica legislativa como una manera de potenciar la buena práctica legislativa. Así que la técnica legislativa, que es su especialidad, una de sus especialidades, la vamos a escuchar a través de su boca. Gracias, Samuel, por estar. Querida Diana, te agradezco la oportunidad de estar mediodía aquí en México, la 1:31 aquí en México. Te mando un abrazo hasta Argentina. Querido doctor Ramón Jerónimo Brena, agradezco también, es un honor poder compartir contigo este panel. Por supuesto a Jimena de San Martín, con quien, bueno, tengo recuerdos porque algunos de mis alumnos en la licenciatura fueron mis alumnos de ese país. Así que bueno, pues hay ahí una referencia, pues a quienes nos acompañan también del Círculo de Legisladores de la Nación,
un abrazo cálido desde México. Gracias por acompañarnos. Y bueno, yo trataré de no extenderme, ocuparé unos 25, 26 minutos. No se crean, es broma. No creo ocupar tanto, pero sí quisiera concentrarme, como bien dijo Diana, tratar de concentrarme en el tiempo para compartirles justamente lo que bien dice nuestra querida amiga, la doctora Diana Vichachi, sobre lo que hacemos aquí. Para eso y un poco para, digámoslo, reforzar visualmente mi intervención, les compartiré pues una presentación que, a propósito de lo que estamos comentando, elaboré para ustedes esta tarde, así que pues se las compartiré, y a partir de eso pues haremos uso de las intervenciones que pudiera tener para con ustedes. Entonces, parte de eso tiene que ver con esto que denominamos las prácticas, las buenas prácticas, digámoslo, en términos de la técnica legislativa como una parte de la herramienta. Y bueno, pues allí ustedes podrán encontrar esta intervención que me parece fundamental rescatar, que dice Francis de Pedé, que el Congreso es la voz del pueblo y constituye o lo constituye en formato reducido. Y eso me parece a mí que es una expresión que bien vale la pena recuperar, porque por lo menos en el caso y en el contexto de nuestro país, y me parece que en gran parte de América Latina, no hay una condición sine qua non para que los legisladores puedan acceder a una curul, es decir, no hay una condición para que sean profesionales del derecho, conocedores de la técnica legislativa. Y a partir de eso, bueno, será mi reflexión y mi intervención esta tarde. Cuando hablamos de la parte que tiene que ver con cuál es la opinión que tienen los ciudadanos de los legisladores, pues hace algún tiempo nosotros hicimos allí una especie de termómetro ciudadano para saber cuál era la percepción que tenían los ciudadanos, por lo menos hasta el anterior régimen que vivimos en el contexto nacional, en el contexto de México. Bueno, pues los ciudadanos decían expresiones como no trabaja, se pelean, no se ponen de acuerdo, las leyes son insuficientes, sería bueno reducir el número de legisladores, hay que desaparecerlos, ganan mucho. Son ese tipo de expresiones las que encontrábamos en el pulso ciudadano. Y eso me lleva a reflexionar sobre otra expresión que bien vale la pena plantear aquí, sobre Pier Ferdinand Casini, que señala que es una paradoja de nuestra época que se celebra el triunfo de la democracia, mientras que se deplora al mismo tiempo la pérdida de legitimidad que sufren en numerosos países los parlamentos, institución central de la democracia. Y esto es cierto porque, bueno, ustedes acaban de observar cómo por una parte hablamos de que el Congreso es, pues digamos, la caja de resonancia del pueblo, y por otra, lo que el pueblo siente que se hace en el Congreso, en los congresos, pues es justamente este termómetro ciudadano que ustedes ya pudieron visualizar sobre las opiniones que tiene la sociedad respecto de sus legisladores. Y bueno, pues aquí encontramos algunas planas, algunas notas periodísticas de lo que pues se puede hacer o se puede encontrar acerca de lo que hacen algunos diputados locales respecto de su trabajo legislativo. Ustedes podrán visualizar allí cómo hay notas desde que toman las cosas de Wikipedia, lo cual no estaría mal si acaso las citaran, pero no las citan. Luego que legislan con datos pirateados. Esas son pues algunas de las notas. Encontramos también algunas otras pues notas que hablan sobre el famoso copy-paste, ¿no? Luego por ahí encontramos una que trasladó temas propiamente del Vaticano para quererlos hacer o pasar por iniciativa de ley en nuestro contexto muy local, ¿no? Eso ocurrió en el estado de Jalisco. Luego, pues ahí encontramos alguna otra nota del famoso copy-paste de Wikipedia. Son esas algunas, digámoslo, notas que algunos medios recogieron a propósito del trabajo legislativo. Y bueno, yo lo estoy poniendo en el contexto de México, pero me encontré buscando y intercambiando datos con compañeros de otros países. Lo mismo ocurre en el caso de algunos de esos países, omitiré el nombre por supuesto de esos países, pero en nuestro contexto latinoamericano,
ocurre esto mismo, ¿no? De diputados que teniendo pues la posibilidad de hacer bien su trabajo, pues toman la salida fácil y simple y sencillamente van, copian y pegan y lo presentan como una iniciativa propia, y eso pues verdaderamente es penoso, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de nuestras asambleas en el Congreso? Pues que se ha convertido en una especie de prisionero de los procedimientos que a veces se inventaron. En el pasado ya el doctor Jerónimo nos hablaba de esta idea de la vieja técnica legislativa y de esta intención de poder construir una nueva técnica legislativa. Es importante que lo tengamos presente porque a veces nos encerramos en eso y olvidamos que hay que recrear para funcionar en torno a circunstancias y disposiciones actuales y escenarios diferentes. Entonces, me parece a mí que eso es importante que lo tengamos bien registrado. A propósito de lo que comentaba el doctor Jerónimo Brennan, a propósito de lo que comentaba la doctora Diana Vichache, quise recuperar una propuesta que hace justamente la doctora Bárbara Cabrera sobre esta idea del proceso legislativo más acabado, y me pareció tan importante. Es una de las colaboraciones que nos presentó la doctora Bárbara Cabrera en una de sus intervenciones para la revista Cuestiones, y ella presenta este modelo del nuevo proceso legislativo, un proceso legislativo más acabado, en donde, bueno, pues trata de recuperar un poco de manera más real el trabajo que hacemos, se hace en los congresos locales, en el caso mexicano, esa experiencia que se tiene a partir de acompañar a los legisladores en algunos casos, y cómo en realidad ese es el proceso que se sigue o que se estuviera la necesidad de seguir, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo se turna comisiones, cómo se analiza y se dictamina el asunto, cómo pues se envía la documentación a la mesa directiva, a la etapa de debate, a la votación en general, a la discusión de los artículos que a veces se reservan cuando así se considera necesario, a la votación de los artículos uno por uno, a que se tiene que turnar al Ejecutivo para la sanción, luego para la promulgación y publicación, y finalmente para la entrada en vigencia de esa disposición legal. Sobre los ejes rectores, a propósito de estas buenas prácticas de las cuales estamos hablando, pues bueno, la intención es crear grupos de trabajo multidisciplinarios, los adecuados accesos que se puede tener por parte de los legisladores o de la gente del staff que puede acompañar a los legisladores en su ámbito local o en su ámbito federal. Y algo que me parece que es bien importante, que creo que es valioso que podamos recuperar, que es el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, porque creo que en los tiempos que vivimos, el momento que estamos pasando para enfrentar en todo el mundo el SARS-CoV-2 que deriva en COVID, pues es eso, que podamos potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para que los legisladores, para que los asesores, para que los que están vinculados al trabajo parlamentario puedan hacer de buena forma su trabajo. Y bueno, pues la otra es justamente la aplicación de la técnica legislativa. Y la técnica legislativa, pues es esta parte del derecho parlamentario que tiene como objeto el conocimiento de los pasos que adoptan para la elaboración adecuada, la redacción de leyes en general y disposiciones normativas en particular. Esto de alguna forma constituye pues un recurso, y hay que tenerlo así presente, procedimientos para la elaboración de proyectos de norma jurídica. También es importante entender que a partir de eso se construyen reglas para hacer bien una norma, que se involucra en su redacción, en su ordenamiento y la división de los artículos. Es interesante saber cómo cuando se ordenan, cuando se dividen los artículos, cuando están bien conjuntados, pues encontramos una ley que se antoja leer de buena forma, y eso nos lleva, cuando seguimos esta ruta de la práctica en la redacción parlamentaria, pues nos conduce a una buena práctica parlamentaria, que es toda esta experiencia que podemos seguir a partir de principios, de objetivos, de procedimientos y de pautas adecuadas que solemos recomendar para que sigan en algunos otros legislaturas o congresos locales. Esta sería, digámoslo, la propuesta de la buena práctica parlamentaria, pues es que el pueblo está representado en el poder legislativo, el pueblo en formato reducido, que se aplique la técnica legislativa, que eso sea producto de las buenas prácticas, y que producto de las buenas prácticas pues haya buenos resultados en materia legislativa, que se evite esto que yo ejemplificaba hace un momento sobre
el famoso copy-paste, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos presente y bien registrado, como la técnica legislativa puede ayudarnos a hacer una buena práctica parlamentaria, y esto nos trae como consecuencia buenos resultados. Y bueno, pues para ir cerrando mi intervención en esta tarde de hoy, pues bueno, este es uno de los trabajos que hemos estado divulgando en algunos congresos de los estados a los cuales nos han estado invitando. Es uno de mis libros, La redacción técnica legislativa, el arte de crear buenas leyes. Ustedes pueden observar allí cuál es el dossier sobre este texto, que bueno, pues hemos tenido la posibilidad de presentar en diversos estados. Y recientemente, pues bueno, hemos estado divulgando también otra obra de mi autoría, la cual la doctora Bárbara Cabrera pues me distinguió con el honor de prologar este libro. Y bueno, pues ustedes podrán encontrar allí este libro que se llama Lecciones de Derecho Parlamentario. Allí encuentran cuál es el dossier de lo que estamos planteando en esta obra. Y por supuesto, pues agradezco a la doctora Bárbara Cabrera que me haya honrado con el prólogo de este libro. Esa sería mi intervención, querida Diana, la mañana de hoy, la tarde de hoy. Si quieren interactuar conmigo, ahí están mis redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, @yusfilósofo. Allí me pueden encontrar y seguir el debate sobre este y otros temas. Gracias por la invitación. Gracias, Samuel. También tu intervención me encanta, porque también no tengo temor en haberme excedido en mi rigidez, en mi insistencia, porque han sido todos tan puntuales que ya pienso que habré sido hasta un poco pesada, ¿no? Porque veo que me han cumplido estrictamente, así que estoy, bueno, doblemente agradecida. Primero por la exposición, porque realmente fue muy, muy buena y realmente me sentí muy identificada, porque la primera parte, y ahora me gusta mucho que lo compartamos con Marita Goñi, que es una de las panelistas del panel que sigue, porque ella es diputada con mandato cumplido. Y cuántas esas críticas que habrá escuchado, porque se repiten, las críticas hacia el Parlamento no son originales de un país, son muy similares de distintos lugares. Con lo cual, a veces cuando alguien critica mucho a nuestro Parlamento o a nuestro país, yo digo, si supieran, miraran un poco para el costado, dirían que cuánto hay de igual en todos. O sea, a veces las críticas tienen que tener un poco más de razonamiento, tienen fundamento o no. Gracias, Samuel, ha sido interesantísimo, y el manual especialmente a mí me interesa muchísimo. Bueno, ahora vamos a dar el paso al último panel, que como dije recién, está conformado por dos personas también, amigas, una de ellas, la diputada Marita Goñi, diputada mandato cumplido, que ahora forma parte integra y es directora del Círculo de Legisladores de la República Argentina, que esta mañana tuvo un panel brillante, ese círculo, que ella lo encabezó con varios diputados, y la va a acompañar la licenciada Lorena Loyer, que es también está en la Cámara de Diputados, hace más de 20 años que trabaja ahí, es directora de los programas educativos de la Fundación Democracia, de la cual también Marita es directora de esa fundación, de la Fundación Democracia, que se creó bajo el manto, bajo el amparo del Círculo de Legisladores, que tiene una actividad muy prolífica, pero eso ya lo hablamos a la mañana. Ellas nos van a contar buenas prácticas legislativas y lo que tiene que ver con el Parlamento juvenil. Así que, bueno, pues escuchamos Marita y Lorena. Buenas tardes, muchas gracias, Diana. Excelentes exposiciones que me han recordado mi época de comienzo en la Cámara de Diputados. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo soy abogado y siempre fui bastante estudiosa, estudié por libros y nosotros Jerónimo lo va a entender porque sabe de qué hablo cuando hablo del Código de Vélez. Entiendo que Samuel también debe saber qué es esto, pero es el Código Civil argentino que teníamos desde el año 1870. Y ese código tenía importantes notas, y nosotros cuando teníamos que resolver alguna cuestión, los abogados, no solo argumentábamos con el artículo en sí, sino con las notas de Vélez que demostraban la intención del legislador. Bueno, cuando yo vine, que mi primer cargo público fue ser diputada de la Nación,
y cuando trabajé por primera vez en la comisión discutiendo alguna ley, me llevé una enorme desilusión, porque cuando yo veía, sobre todo en las comisiones que trataban temas muy específicos, como asuntos portuarios, como asuntos agropecuarios, que tenían una especificidad material muy importante, veíamos que la técnica era algo que estaba como muy abandonado, era muy difícil para un abogado mantenerse en los parámetros de cómo legislar, simplemente teniendo solamente la materia del asunto. Y la verdad fue una gran desilusión, y muchas veces yo me agarraba la cabeza así y decía, las generaciones venideras, cuando tengan que interpretar la voluntad del legislador como hacíamos nosotros con el viejo Código de Vélez, van a tener reales problemas. Por eso celebro estas posiciones precedentes, porque apuntan a realmente una muy buena práctica legislativa. Eso ordena bastante el cumplimiento de la ley por parte de la sociedad. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema de nuestra fundación y a la práctica, que agradezco a Sandra, a Diana y a Mario Nitti que nos han convocado. ¿Nosotros qué hacemos? Aportamos una parte casi eminentemente política desde la Fundación Democracia, que es una herramienta que el Círculo de Legisladores de la Nación, que es una dependencia del Congreso argentino creada por ley, integrada por legisladores nacionales, mandato cumplido como mi caso, y en ejercicio como el caso de otros tantos que son miembros de este círculo, que elige sus autoridades por elección directa de sus socios, y que nos ocupamos, nuestra ley de creación dice que debemos elevar el prestigio de la acción parlamentaria, y a eso nos ocupamos. ¿De qué manera? Nos ocupamos haciendo mucha actividad de formación de ciudadanía, de formación y educación en valores, para que las generaciones venideras tengan conciencia de la importancia de la labor legislativa en la vida práctica, en la forma en que organizamos nuestra sociedad, nuestro pueblo. ¿Cómo lo hacemos a esto? Bueno, con una serie de programas, de las cuales Lorena es, además de la directora de programas, es en este caso, por eso la hemos convocado a ella, para que nos ilustre sobre el Parlamento Juvenil, porque ella es la creadora de este programa, que si bien tiene algunas competencias, el nuestro destaca por sobre los demás, porque se trata de un programa educativo, donde trabajamos con los chicos de nuestra escuela secundaria, de la escuela media, los chicos que tienen entre 15 y 18, 19 años, que están terminando los estudios precedentes a la etapa universitaria. ¿Y qué hacemos en esto? Básicamente simulamos, repetimos, hacemos la simulación del proceso de formación de la ley. ¿Cuál es la diferencia de nuestro parlamento con otros parlamentos juveniles que hacen en otras instituciones? Que en nuestro se elabora todo a partir de la colaboración, la participación del docente en el aula. Lorena los capacita a los docentes, se trabaja con el aula completa, se eligen los diputados y cuando se llega al final, a la sesión final, participa el aula completa, no solamente los diputados que han sido electos. Esta presentación es muy breve porque la que entiende, y tanto como que ha sido la fundadora de este programa, es Lorena. Vamos a pasar un pequeño video ilustrativo y Lorena les va a dar los detalles del desarrollo de la edición del programa. Se llama Construcción de Ciudadanía y la edición se llama Parlamento Juvenil. Lorena, pasamos ahora ustedes van a ir viendo en imágenes
van a ir viendo en imágenes el desarrollo, en un pequeño videíto muy sintético, el desarrollo del... Ahí está, los chicos llegan al Congreso para hacer la jornada de cierre de este programa. Aquí los chicos, los diputados juveniles, están haciendo el mismo proceso que hacemos los diputados para presentar los proyectos. No se escucha, no sé si ustedes se escuchan, pero yo no sé si el video, supongo que tendrá audio, pero no se escucha. Dijeron que no se escuchaba, creí que estaba saliendo bien. No, yo pensé que yo tampoco lo escuchaba, pero no, bueno. Hola chicas. Sí. Chicas. Sí. El tema Bueno, igual, es probable. igual Diana, el propósito del video era que vieran las imágenes. Lorena va a explicar todo lo que se vio en el video. Sí, yo pensé por eso no interrumpí, porque calculé que la imagen era lo más impactante. Sí. Diana, Sí. temita, si quieren, total no lleva mucho tiempo el video, ¿no? Pero Sí, el 3 tema es que minutos. cuando compartís el video, tenés que cliquear también para compartir sonido. Capaz que no hicieron eso, se me ocurre. Porque Bueno, el video pero hablamos y después lo pasamos. Cerramos con el pasar el video nuevamente. 6 minutos nos quedan, si podemos lo compartimos, y si no, los 6 minutos lo usamos para lo que ustedes prefieran. Bien. No, que hable Lorena y después lo volvemos a pasar. Bueno. Hace 25 años yo trabajo como empleada legislativa y luego cuando hacía 14 años que estaba en el Congreso, tomando lo que decía Samuel, ¿no? Está asistiendo a cómo la sociedad dejaba de valorar esta institución tan importante como es el Congreso, y bueno, y cómo criticaban a los representantes, y bueno, viendo desde adentro todo lo que se hacía, como decía Diana, si ven un poquito al costado, a veces es muy difícil, ¿no?, transmitir y mostrar a la sociedad lo que es el trabajo legislativo y por qué lleva tanto tiempo, ¿no?, esto de la coherencia de las leyes. Y bueno, ante esto se me ocurrió hacer un programa educativo que transmitiera el trabajo que hacemos nosotros acá en el Congreso. Y el Parlamento Juvenil, el programa de construcción de ciudadanía, es eso.
muestra desde el principio al fin, por todas las etapas por las que pasa un ciudadano que se candidatea a diputado juvenil. Es un parlamento en el cual participan 6 escuelas secundarias de manera simultánea y se toma una división de los 2 últimos años del secundario y se eligen 2 diputados juveniles. Se postulan todos los chicos que quieren participar como representantes de sus compañeros, arman las plataformas electorales, diciendo cuáles serían los proyectos que presentarían, pero aparte diciendo qué inquietudes y qué características debe tener una persona para ser un buen representante. Todo el tiempo desde el programa apelamos a que los chicos se acostumbren desde ahora a controlar a las autoridades cuando no son representantes, pero también cuando lo son, a admitir ser controlados, ¿no?, por el pueblo. Como que esto sea una buena práctica también, ¿no? Y esto se condice también con los principios del gobierno abierto, que actualmente es algo que está muy en boga, esto de acercar los parlamentos al pueblo. Bueno, es un programa, como les decía, que consta de 2 etapas. Por un lado, es la etapa que se desarrolla en la escuela. Se hacen las elecciones, tal cual se hacen en la realidad, arman plataformas electorales, arman actas de escrutinio, y después el aula se divide en 2 despachos legislativos, ¿sí? Entonces, en cada edición van a haber 12 diputados juveniles, pero no solamente participan ellos, sino toda el aula durante todo el proceso. Entonces, cuando se eligieron los 2 diputados juveniles por cada división y se armaron los 2 despachos, va a haber en cada despacho asesores, como muchas veces nosotros cumplimos esa función. Bueno, ellos también son asesores legislativos, son secretarios legislativos y son encargados de prensa también. En esa instancia empiezan a deliberar en grupo sobre qué proyecto van a hacer. Entonces empiezan a entender también lo difícil que es legislar para una población tan disímil, porque ellos dicen, bueno, acá nosotros necesitamos, nos gustaría que suceda esto o esto en la realidad. Entonces, digo, bueno, ustedes acuérdense que están jugando a ser diputados juveniles de la nación. Entonces, les hace este juego legislativo, les hace entender lo difícil que es establecer normas y reglas para poblaciones tan disímiles, para provincias tan distintas, con realidades tan diferentes. Entonces, bueno, también empiezan, bueno, y entonces queremos que suceda esto y que se les dé, qué sé yo, que se les dé a las escuelas tal presupuesto. Bueno, ¿y de dónde va a salir la plata, chicos? Todo el tiempo también, ¿no? Bueno, que empiecen a pensar y que incorporen esto de saber que hay una administración pública que hay que llevar adelante y que no es fácil a veces encontrar los recursos. Ellos tienen que justificar, ¿no?, en cada una de sus propuestas de dónde van a conseguir los recursos y cómo se va a implementar. Para eso nosotros les enseñamos técnica legislativa, ¿sí? Entonces ellos aprenden la diferencia entre los proyectos de ley, de declaración y de resolución, entendiendo también cuáles son las 3 funciones más importantes que tiene el Congreso. Una vez que se crearon por lo menos un proyecto por cada diputado juvenil, todas las divisiones, que son más o menos 150 chicos por cada edición, se trasladan al Congreso y hacen una visita guiada y hacen también un simulacro de sesión legislativa, donde cada uno tiene que defender su proyecto y el resto de los compañeros están ahí observando, ¿no?, cómo este compañero que hace, en general a principio del año, ellos eligieron, cómo los representó en esta ocasión. Estamos con el tiempo cumplido, ¿no? ¿Cómo? Estamos con el tiempo, ya estamos en el panel próximo, que ya nos están esperando. Bien, mirando. bien. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, después estamos a disposición. Bueno,
Marita y Lorena, excelente también, y sí, que seguramente quedaron consultas para todos los panelistas, pero no vamos a poder hacerla ahora porque, como ustedes verán, ya están acompañándolos sin que lo vea el público, pero nosotros sí, nuestro próximo panel, gente también muy querida, gente también muy cercana a mis afectos, a los que les deseo, les auguro éxito también en su panel y lo descuento porque los conozco, y a ustedes les agradezco muchísimo. A Jimena por su doble colaboración, al doctor Ramón Jerónimo Brena, no por esto, yo diría por toda la vida que hemos compartido juntos, a Samuel, porque desde México y con tanto cariño aceptó y está tan ligado también a mi trabajo actual, y a Marita y a Lorena, que forma parte del Círculo de Legisladores, que es a Salra también, porque es nuestra casa en muchísimas ocasiones que nos reunimos. Gracias por haber compartido esta experiencia que también es de excelencia. Y a todos los que han participado, muchas gracias y esperamos las preguntas para contestarlas en los próximos días. Y gracias por estar.